Buenas tardes, profesora. En el día de hoy se presentará el examen para optar al título de educadora de párvulos de la carrera de educación parvularia por la estudiante Carla Andrea Araya Saldías. A modo de introducción, el propósito del día de hoy es presentar la propuesta de trabajo realizada en el centro educativo Jardín Infantil Planeta de Peques, lo cual busca velar por el bienestar integral de los niños y niñas y desde una mirada holística y sujetos de derecho. Al mismo tiempo, velar por sus preferencias, gustos, necesidades y diferentes ritmos de aprendizaje. Dentro de esta presentación se dará a conocer en una primera instancia la contextualización del centro educativo, en donde se desarrolló la práctica profesional, posterior al diagnóstico realizado. Al mismo tiempo, el levantamiento de la propuesta de aprendizaje con sus diferentes líneas de acción, para luego pasar a la fundamentación teórica y la sistematización del proceso de evaluación de la práctica profesional que se desarrolló. Al mismo tiempo, se presentará un FODA en donde se visualizará las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas emitidas por la estudiante para ir finalizando desde una mirada reflexiva del proceso de práctica. A modo de contextualización, identificación del centro educativo, el Jardín Infantil Planeta de Peques se encuentra ubicado en el sector alto de Playa Ancha, un sector céntrico y a la locomoción a la puerta del jardín. El nivel educativo en el cual desarrolló la estudiante la práctica profesional es el segundo nivel, el nivel medio menor, que contempla a 6 niños y niñas. Cuando hablamos del proyecto educativo institucional, dentro de la misión que posee este proyecto es brindar atención personalizada en donde el niño y la niña aprenda, se respete, se valora por ser único, fortaleciendo el aprendizaje en una experiencia positiva y fascinante para su vida. Dentro de la misión, dentro de la visión que tiene también el proyecto educativo, es incorporar a los diferentes estamentos en donde asuman un rol formativo y educativo en beneficio de las necesidades afectivas, intelectuales y socioemocionales del grupo de niños y niñas. Cuando hablamos de los propósitos curriculares, se dimensionan en 3 elementos esenciales, en el cual en el elemento filosófico, que concibe a los niños y a las niñas como un ser integral que aprenden de manera holística a través de los sentidos. Posterior al elemento psicológico, en donde el autor Jean Piaget nos indica que los niños son considerados como un ser activo que aprende o reinventa organizando y reorganizando sus aprendizajes, en donde la interacción con el medio es esencial. Y cuando hablamos del elemento pedagógico, que también hablamos de los principios pedagógicos que van unidos e hilados entre sí, estos elementos es concebir e implementar, evaluar una visión común sobre cómo y para qué aprenden los niños y las niñas. Dentro de los principios que se encuentran en nuestras bases curriculares de educación parvularia son los principios de bienestar, unidad, singularidad, actividad, juego, significado y potenciación. Cuando hablamos de la modalidad cultural curricular del centro educativo, el centro educativo posee la metodología y trabaja con la modalidad de integral, cuyo objetivo reconoce en atender a los niños y las niñas como sujetos de derechos, y verdaderos protagonistas de los aprendizajes, contemplando a las familias como un rol fundamental como primer agente educativo y al mismo tiempo al equipo pedagógico especial y formador del proceso. Dentro de la ubicación geográfica del centro educativo colindan diferentes tipos de locales comerciales, colegios, diferentes redes de apoyo. Cuando hablamos del diagnóstico, dentro del diagnóstico se realiza una
categorización de los objetivos de aprendizajes, desarrollado en las primeras semanas de la práctica profesional emitida por la estudiante, en base a los objetivos aprendidos dentro del nivel educativo, que permite desarrollar un diagnóstico contextualizado y oportuno en la observación directa con los niños y niñas. Cuando hablamos del diagnóstico en las familias, se desarrolla por medio del proyecto Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, al mismo tiempo que el equipo pedagógico, en donde se realiza una encuesta y entrevistas semiestructuradas al equipo pedagógico. Dentro de la comunidad se desarrollan estrategias de generar vínculos, conversaciones con la comunidad aledaña, también realizándolo con una observación directa del entorno. Dentro de la propuesta de trabajo y con los diferentes estamentos, podemos decir que con los niños y niñas y dentro del objetivo general, que es implementar estrategias metodológicas para trabajar de manera lúdica con materiales accesibles para las familias, en donde podemos decir que en el estamento familia, dentro del objetivo general, es relevar el rol de las familias, en donde se intenciona como el primer educador, ya que es un trabajo colaborativo desde el centro educativo hacia el hogar. Cuando hablamos de la comunidad, dentro del objetivo general es desarrollar estrategias de generar vínculos, conversaciones con la comunidad aledaña que existen dentro del círculo del centro educativo. Y cuando hablamos del equipo pedagógico, dentro del objetivo general, es establecer un trabajo colaborativo desde la comunicación respetuosa y cordial para lograr mejores estrategias al momento de realizar las diversas experiencias de aprendizaje en el desarrollo de la práctica profesional de la estudiante. Cuando hablamos de las propuestas con los diferentes estamentos y las diferentes líneas de acción que se realizan con los niños y las niñas, dentro de las acciones realizadas es desarrollar experiencias de aprendizajes y fomentar la expresión oral, potenciar atributos fonológicos y favorecer el pensamiento divergente. Cuando hablamos de las familias, dentro de las acciones es favorecer y acompañar en información por medio de tips, infografías, etcétera, del proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar y estimular en el hogar, conjunto con los diversos integrantes de la familia. Cuando hablamos del equipo pedagógico, las acciones a realizar, generar aportes adecuados y contextualizados en base a la enseñanza-aprendizaje, también utilizando un líder transformacional. Generar instancias de reflexiones pedagógicas y cuando hablamos también de la comunidad, las acciones a realizar es realizar afiches, flyers con las actividades que se realizan dentro del centro educativo para proyectar al centro educativo hacia la comunidad y gestionar diversas conversaciones para retomar redes de apoyo que estaban un poco débiles. Cuando hablamos de la fundamentación teórica, en una primera instancia, hablamos de nuestras bases curriculares de educación parvularia, en donde estas nos orientan para el trabajo pedagógico con los niños y las niñas, y también establecen el propósito de la educación parvularia, como favorecer una educación de calidad, oportuna y pertinente, que propicie aprendizajes significativos y relevantes desde una mirada del bienestar y el trabajo pleno y la trascendencia de los niños y niñas como personas por medio de la promoción del ambiente saludable. Cuando hablamos de la teoría que propone Jean Piaget, que es la teoría del desarrollo cognitivo, en donde él plantea el cómo los niños y las niñas construyen un modelo mental del mundo y que también están en una etapa preoperacional, en donde los niños y las niñas del nivel medio menor fluctúan entre los 2 años a los 2 años 5 meses de edad, donde ellos desarrollan un juego por la imitación y tienen un pensamiento también egocéntrico, en donde él plantea cómo los niños construyen un modelo mental del mundo por medio de la asimilación e incorporación de una nueva información a su esquema mental. Cuando hablamos de David Ausubel,
en su teoría del aprendizaje significativo, el énfasis es que en el proceso de enseñanza se construye a partir de los aprendizajes, ya que los niños saben y que van a poseer dentro del proceso de práctica. Y desde su teoría de asimilación, cuando la nueva información es integrada a la estructura cognitiva. Es por esto que los aprendizajes previos de los niños y las niñas son fundamentales, ya que tienen un significado y de esta forma se van construyendo los aprendizajes a medida de que los niños y las niñas van asimilando el proceso. Y por otro lado, cuando hablamos de Lev Vygotsky, con su teoría sociocultural, en donde él nos dice que el aprendizaje desarrollado por medio de la interacción social con el entorno y que habla de la zona del desarrollo próximo, en donde el papel de los adultos y de los niños y las niñas es fundamental, ya que logra la asociación de lo que el niño y la niña ya sabe con lo que debe de aprender. Cuando hablamos de los resultados y las evaluaciones que presentamos en el trabajo de la práctica profesional, en los niños y niñas, de esta propuesta podemos dar cuenta que los niños y niñas en el proceso diagnóstico realizado se levanta con un logro de aprendizaje con un 33, logrando con el desarrollo de la propuesta hablar de un logro alcanzado de un 66% de los aprendizajes establecidos. Por otro lado, cuando hablamos de las familias en el proceso de diagnóstico se levantó con un 40% con un 40% alcanzado, logrando con el desarrollo de la práctica un 60%, ya que a las familias les cuesta un poco el tema de la integración en el centro educativo porque les complica el tema de los horarios laborales, ya que principalmente las familias que están dentro del centro educativo trabajan. Cuando hablamos del equipo pedagógico, que en una primera instancia en el diagnóstico fue de un 30%, aumentándose al finalizar el desarrollo de la práctica profesional con un 100%, ya que la estudiante en formación desarrolló diferentes competencias con el equipo pedagógico para incentivar y promocionar a la reflexión pedagógica desde un líder transformacional y fomentando las habilidades y aptitudes de este equipo pedagógico que estaba un poco desmotivado y un poco desalentado con su trabajo. Y cuando hablamos desde la comunidad, que en una primera instancia en el proceso diagnóstico se mantuvo con un 30% y un 30%, ya que fue el proceso difícil de poder gestionar y de poder reorganizar las redes de apoyos que tenía este centro educativo. Luego, cuando hablamos del FODA, desde la estudiante, podemos decir que sus fortalezas dentro de las estudiantes son la responsabilidad, la puntualidad, un lenguaje acorde y pertinente, su seguridad, innovación en estrategias educativas, llevar a cabo estrategias de un líder transformacional. Cuando hablamos de sus debilidades, que es proponer estrategias pedagógicas para trabajar con la comunidad aledaña, como mencionaba anteriormente, y los horarios de las experiencias de aprendizaje, en el cual eran bastante tarde, pero sin embargo se optimizaba el tiempo más oportuno para enriquecer los aprendizajes de los niños y las niñas. Cuando hablamos de las oportunidades, conocer previamente al equipo de trabajo, la retroalimentación de las familias, la confianza laboral y contar con el tiempo para capacitar al personal. Y dentro de las amenazas podemos encontrar la ausencia en la retroalimentación por parte de los agentes educativos y por parte de los agentes de la universidad. A modo de conclusión, y de acuerdo con el desarrollo del proceso de la práctica profesional, propuesta pedagógica y procesos de formación, se puede establecer que el desarrollo de habilidades y competencias para enfrentar el proceso en el contexto presencial, se puede concluir que esta actividad dentro del centro educativo y junto con los niños y niñas enriquecen a la estudiante ya que buscó desarrollar los diversos objetivos de aprendizaje más significativos y duraderos para la vida, por medio del juego y lo lúdico, velando por el bienestar integral de los niños y niñas, considerándolos como sujetos de derecho, respetando sus necesidades, gustos y preferencias.
Al mismo tiempo, esta propuesta desarrolló un trabajo con los diferentes estamentos, incorporando su participación activa y colaborativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para la estudiante en formación, este proceso beneficia en la consolidación de una profesional activa y competente con un liderazgo transformacional, dándole la importancia del rol docente que se ejerce dentro y fuera del aula, con un énfasis en la importancia de la educación inicial y el respetar a los niños y las niñas como seres únicos, sujetos de derecho. Aquí podemos visualizar nuestra bibliografía que se desarrolló en el proceso de práctica profesional y para desarrollar esta presentación.